Este tema del Tren Macho por fin se va a llevar a la realidad. Creo que va a ser muy importante para interconectar a estas ciudades, ¿no? Huancavelica, Huancayo. Y esto nos va a ayudar como un tema desde el enfoque logístico, a la conectividad. Este tren que se está proponiendo para el 2031 desde Tumbes hasta Tacna generaría digamos, una conectividad, una conexión con el segundo aportante más fuerte del PBI, que es el sector agropecuario. Hola, soy Claudia Consiglieri, directora de la Maestría de Gestión de las Ciudades de la Universidad de Lima. Hola, soy Miguel Bocio, director de la Maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos de la Universidad de Lima. Hola, soy Sergio de la Piedra, secretario académico y docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Bueno, yo soy un firme creyente de que los proyectos de logística que sirvan para interconectar, ¿no? Los estados, las regiones, las provincias de Perú son de vital importancia, ¿no? Este tema del Tren Macho es algo que de lo cual hace muchos años se hablaba, por fin se va a llevar a la realidad. Creo que va a ser muy importante para interconectar a estas ciudades, ¿no? Huancavelica, Huancayo. Hay otros proyectos que también se están llevando adelante, como el proyecto Norte-Sur, Sur-Norte. Y creo yo que estamos en un buen momento para este tema por justamente otros proyectos tipo Puerto Chancayo, Puerto Corío o algunos otros puertos, porque estos puertos tienen que estar conectados realmente con las zonas de producción, ¿no? Tanto de ida como de vuelta. Y al estar conectados, pues la mejor manera es hacerlo vía ferrocarril. La conectividad es importantísimo porque me permite descentralizar, ¿no? Descentralizar un poco el comercio, descentralizar la educación, descentralizar la salud, todo lo que el ciudadano necesita y que lamentablemente por un tema de conectividad no lo podemos tener adecuadamente. Y habría que entender también que vas a conectar dos ciudades, ¿no? Dos ciudades, una que tiene un franco proceso comercial muy elevado como es Huancayo, ¿no? Un eje dentro de la Sierra Central muy potente económicamente, contra la provincia más pobre del país, que es Huancavelica, ¿no? Entonces justamente esta unión a través de este medio, en este caso transporte ferroviario, va justamente a hacer intercambio comercial y eso va a generar que tanto uno como otro se retroalimenten, sobre todo Huancavelica, que es quien tiene el índice de pobreza más alto del país. Entonces yo creo que por todos lados va a venir bien que se conecten de esta manera, ¿no? Es un tren que de por sí la construcción del mismo fue muy compleja, ¿no? De ahí su nombre propiamente dicho, ¿no? Pero justamente tenerla en desuso, con poco uso, más bien estamos teniendo ahí un elefante blanco que no se está utilizando y que deberíamos empezarlo ya a tomar en cuenta, sobre todo con toda la vía terrestre que se trabajó anteriormente, que ya está hecha, ¿no? Para conectar justamente con los puertos del sur, ¿no? Como bien se indica. Correcto. Mira, y qué interesante, ¿no? Entre Huancayo y Huancavelica hay ciudades que también van a aprovechar, digamos, de esta infraestructura. Pues tipo Iscuchaca, por ejemplo, donde hay muchos productos realmente que pueden entrar dentro de la producción, ¿no? Nacional para exportar o para vender dentro del territorio. Y hablando de gestión de ciudades, Claudia, el tema interesante es no solamente concebir el puerto como tal, sino el puerto como un hub, ¿no? Como un lugar que va a conectar con todo el hinterland, con toda la región aledaña, en este caso Chancay, por ejemplo, y para poder generar ese hinterland a través de las famosas zonas económicas especiales, las plataformas logísticas, se necesita gestión de ciudades. Se necesita hacer realmente toda una distribución especial para hacer que eso funcione. Somos un país andino, pues en el sentido de que estamos cortados por la cordillera de los Andes. Colombia le pasa lo mismo que a nosotros, o sea, al ser un país cortado por la cordillera de los Andes, somos como 3 países en uno, costa, sierra, selva. Y entonces resulta que somos un país que está dividido geográficamente, culturalmente, socialmente, con muchas formas diferentes. Entonces, dentro de esta geografía compleja y difícil, pues el sistema rodoviario realmente no se da abasto, es complejo. Entonces, la única alternativa técnica viable para poder unir estas realidades complejas de un país, creo que es la ferroviaria, y definitivamente creo que estamos en un buen momento, ¿no? Y esto nos va a ayudar como un tema desde el enfoque logístico, a la conectividad, pero esto ayuda a las ciudades, ¿no? Porque, como bien hemos hablado anteriormente, lo dijo Sergio,
¿no? La ciudad más pobre se va a beneficiar de la ciudad de mejor económicamente, ¿no? Entonces, esto permite el intercambio de trabajo, el intercambio de bienes, servicios, ¿no? La revaloración del suelo, ¿no? Porque de repente yo te puedo tener una industria, en el caso de Huancayo, ¿no? Yo puedo tener la industria en Huancayo, que es una ciudad más potente, y de repente el suelo me está costando muy caro y voy a maquilar de repente en Huancavelica, que es más económico el suelo, y entonces ¿esto qué significa? Que voy a generar la mano de obra local de Huancavelica, entonces voy a dar más puestos de trabajo y esto sirve para apreciar la economía. Venía pensando y venía diciendo, el PBI normalmente, o la gran parte del PBI en cuanto a producción se refiere, viene de la parte de la minería, ¿no? Que como entendemos principalmente viene la extracción en la zona sur, ¿no? En la parte andina o en la parte de la Sierra Sur principalmente. Pero luego después de esto viene la parte agropecuaria, la parte agroexportadora, agropecuaria, y esa sí está centrada en toda la costa, principalmente en la costa norte, hasta Ica principalmente. Entonces, como segundo sector que impacta fuertemente en el PBI, este tren que se está proponiendo para el 2031 desde Tumbes hasta Tacna generaría digamos, una conectividad, una conexión con el segundo aportante más fuerte del PBI, que es el sector agropecuario. ¿Cómo nos ayuda esto? Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿no? Viene Chancay, el Puerto de Paita ya está listo, hay el Puerto de Salaberry que también está trabajándose, ¿no? El Callao ya lo tenemos, y por la parte de sur tenemos Silo y Matarani muriendo. Todos estos puertos estarían conectados uno tras otro. Entonces, yo desde el punto de vista económico, en todo caso, considero que vendría súper bien que mantengamos una línea férrea para tener conectividad entre todos estos puntos de desarrollo agropecuario. Y esto, yo desde el enfoque de las ciudades, impactaría muchísimo por la conectividad. ¿Por qué? Porque las ciudades empiezan a crecer alrededor del comercio, ¿no? Y la necesidad de una ciudad viene de que necesito intercambiar unos bienes y servicios. Entonces voy al centro, que es donde empieza a formarse la ciudad. Y desde ahí se empieza a irradiar. Normalmente ha funcionado así el origen de las ciudades, ¿no? Lo importante es no estar todos en el centro, porque tenemos que descentrar y generar un efecto de red. Y esta línea ferroviaria nos va a permitir descentralizar el país y generar este efecto red, primero en la costa, y luego, como hemos bien dicho, conectarnos ya con la sierra y, ¿por qué no, con la selva? Que creo que es mandatorio, ¿no? Que lo necesita. Como bien dices tú, Claudia, como bien dices tú, Sergio, esta interconexión férrea podría servir también para ayudar, digamos, a aquellos empresarios que tienen lotes pequeños, pero para agruparlos, ¿no? y llegar, digamos, a consolidarlos y poder asumir algunas órdenes de compra extranjeras que a veces son difíciles de trabajar con un solo proveedor. De acuerdo con que se genere una troncal, ¿no? Una troncal de norte a sur, y a partir de la troncal, pues muchas líneas a futuro que puedan conectar, pues, a la gente de la sierra y sobre todo de la selva, ¿no? Claro, y podríamos llegar a algún punto digamos, del río, y entonces hace el tren y de ahí nos conectamos por un ferry o alguna otra embarcación, ¿no? Entonces al final igual en toda la costa con los trenes podrías conectar los diferentes puertos también, ¿no? Vía marítimo. Entonces al final lo que necesitamos es conectar. Los ojos del mundo a partir del famoso proyecto de Chancay están sobre nosotros. Los inversionistas del mundo están viendo, ¿no? Sí, no, y estamos aparte en proceso de crecimiento, porque, valga la redundancia, después de la parte pandémica, del momento pandémico, tuvimos de crecimiento casi después de 28, 30 años, y nos hemos ido recuperando. No estamos creciendo, estamos recuperando lo perdido, ¿ok? Pero ya ahorita en el 2027 aproximadamente ya vamos a llegar a los estándares del 2019, y a partir de ahí todo lo que venga para arriba es crecimiento puro. Entonces, yo creo que es un buen momento, es un excelente momento. El puerto de Chancay es un buen signo de justamente debemos mirar con buenos ojos el futuro. Respecto a otras líneas, ¿no? necesarias de vía ferrocarrilera, creo que habría que pensar a nivel estratégico. Tú justamente mencionaste, Claudia, hace unos minutos el tema estratégico. Y cuando se habla de nivel estratégico hay que pensar en el Perú. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Dónde tenemos eso? Y a partir de ahí empezar a trazar la ruta de salida, ¿no? La ruta exportadora y la ruta importadora, ¿por qué no? Pero sobre todo la exportadora. Entonces habría que pensar
cuáles son los principales puertos, primeramente, por donde pueden salir algunos productos, y cómo interconectarlos con estos lugares realmente de producción, ¿no? Entonces, y definitivamente habría que pensar pues en ciudades polo de desarrollo, tipo Arequipa, por ejemplo, ¿no? Tipo Piura, por ejemplo. Habría que pensar en algunas de estas ciudades en la costa, y a nivel de sierra y selva también habría que identificar plenamente esos polos de desarrollo para poder interconectarlos. Creo, por eso decía hace unos minutos, que Chancay es un buen punto de partida, diría yo, ¿no? Para empezar a hacer este trabajo hilvanado realmente. Yo creo que al ser, como tú dijiste, Miguel, un país muy diverso, ¿no? Tenemos una geografía muy diversa, y culturas también muy diversas, entonces yo creo que tenemos que usar medios también muy diversos, ¿no? Es como adaptarnos a la situación que tenemos, ¿no? Y yo lo que recomendaría desde el enfoque de gestión es, primero tengo que hacer un buen diagnóstico, que es algo que estamos, creo que coincidiendo los tres, qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir. Políticas monetarias no movería ninguna. El Banco Central de Reserva ha hecho un excelente trabajo en los últimos 30 años. ¿No? Hemos mantenido una inflación en picos entre 1 y 3%, a excepción del tema de la pandemia, que todo se afectó, pero en menos de 5 años nos reacomodamos otra vez con el tema inflacionario. Manejamos una moneda fuerte, la más fuerte en Latinoamérica, ¿no? Se ha mantenido durante años estable. Así que por ese lado, en el tema monetario, al Banco Central de Reserva no le diría nada, más bien lo felicitaría. En cuanto a la parte fiscal, hablemos del Ministerio de Economía y Finanzas y demás. ¿Cómo promover la inversión? ¿Cómo ayudar? Bueno, desde el punto de vista de la minería, que es el sector más importante dentro de nuestra economía, le diría al Estado, en todo caso, que siempre las reglas de juego queden muy claras, ¿no? Es importante que los inversores, cada vez que vienen y apuestan por optar por un yacimiento y extraerlo como tal, se les diga las condiciones en donde van a estar. Y con eso me refiero no a las condiciones geográficas, que de por sí las conoces, sino a las condiciones sociales, ¿no? Porque siempre vemos y caemos en cuenta de que muchas veces hay problemas con los pueblos aledaños por el tema del mismo sector, el giro de negocio, que tiene que ver con la contaminación ambiental y una serie de problemas. En eso, esas situaciones de enfrentamientos entre la empresa y los ciudadanos, no, genera cierto desaliento para los inversores, porque no se les explica bien, o en todo caso en el campo no queda claro. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que el Estado debería dejar claras las cosas desde el inicio para que a lo largo del desarrollo de la extracción no existan mayores problemas y se genere este vínculo bueno entre la población y la empresa minera. Eso es por un lado. Desde el lado de vista manufacturero, bueno, ya la revolución industrial pasó hace mucho tiempo, así que no creo que vayamos a construir autos aquí ni a fabricarlos, pero desde el punto de vista agroindustrial, creería que tenemos una gran oportunidad. Creería que tenemos en Ica principalmente y en Piura también, muchos no lo saben, pero es un hecho que en Piura, por ejemplo, se exporta uva, que uno normalmente pensaba que solamente en Ica iba a hacer esto, y se exporta una uva increíble y muy buena, con unas condiciones espectaculares que solamente los mercados europeos y asiáticos la están pidiendo, con ciertas dimensiones, formas y colores puntuales. A ese nivel le llamamos de perfección en la parte agroindustrial. Entonces, yo lo que propondría en todo caso al Estado es, ¿por qué no generar ciertos estímulos a través de subsidios puntuales? Porque los subsidios no es que se tienen que dar a todo el mundo, sino puntuales para ciertos sectores o ciertos tipos de producción, para estimular justamente la inversión y así poder ser competitivos a la hora de salir al mercado extranjero, ¿no? Entonces, yo veo desde ese lado, creo que el Estado podría manejar unas políticas públicas por ese lado. Desde el punto de vista fiscal monetario no lo movería, honestamente. Complementando lo que tú estás diciendo, pensaría yo en las famosas zonas económicas especiales. Más aún pensaría yo en plataformas logísticas. ¿A qué le llamamos nosotros los logísticos, plataformas logísticas? Bueno, existe el puerto o el aeropuerto, en todo caso cualquier parte del mundo, como un hub, ¿no? Como un pivote, se puede decir. Bueno, alrededor de esto se va construyendo la famosa ciudad, esta gestión de ciudades, se va generando en el hinterland, como le llamamos los logísticos, toda una serie de facilidades para dar servicios logísticos. Almacenes, transportes, agentes de carga, agencias de aduana, o sea, todos los servicios logísticos alrededor, tipo Shanghai, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando nos volvemos plataformas logísticas es porque hemos generado, además de esto,
una posibilidad de que existan ahí lugares donde pueda darse algo de valor agregado. Hace un rato decía yo, 70% de la pega es informal, ¿no? Y claro, la visión del informal, claro, nunca vas a poder competir con pagar 0% de impuestos. O sea, claro, o sea, eso es lo mejor, la vida es perfecta. Pero es una visión cortoplacista, ¿no? Esa es la visión del día a día, ¿no? Pero justamente la educación, ¿no? Instruir a las personas. No necesariamente, si no hubo una instrucción desde muy joven, si eres emprendedor, tomaste digamos, ¿no? Te armaste de valor y fuiste y apostaste por hacer un emprendimiento, en este caso informal por el momento, pero si se te hace visionar que acceder a los créditos para que tú puedas obtener financiamientos y crecimiento de capital y por tanto invertir y hacer crecer el negocio, y eso te lleva en el mediano y corto plazo, no en el corto plazo, eso no vamos a mentir, mediano o largo plazo te lleva a hacer crecer el negocio, a hacer marginar más, a tener mayores utilidades, y aún así pagando impuestos ganas mucho más de lo que percibías cuando no los pagabas. Entonces yo creo que ahí viene el tema. ¿Cómo instruir a las personas, sobre todo aquellos que han hecho emprendimiento, que aún se mantienen en el mundo informal, cómo hacerles notar y visionar que en el largo plazo, si acceden a créditos, probablemente su éxito sea aún mayor? Eso para mí es clave. No es reduciendo impuestos, no es bajándoles, no es subsidiando, no haciendo nada de eso. Es simplemente mostrarles cómo pueden llevar digamos, el negocio de un estado 1 a un estado 100. Claro, y para mí, desde esto que queremos hacer, y que creo que todos estamos convencidos de esto, se necesita la intervención del Estado de todas maneras, porque yo soy una convencida de que esto viene por la educación, porque tú voluntariamente deberías de formalizarte, voluntariamente deberías de pagar tus impuestos, pero claro, normalmente la realidad que vivimos de país, por un tema de la corrupción y todo lo que nos está pasando, las personas tienden a la informalidad, pues porque de repente dirán, bueno, el Estado es que no me da nada, entonces ¿por qué voy a pagar impuestos si nunca lo veo, ¿no? Entonces el Estado tiene que, es como decir, ¿no? Primero educa. ¿Cómo educas? Con el ejemplo. Entonces el Estado tiene que ser nuestro mayor maestro. Sectores no primarios, los que no son tan impactantes o te impactan tan fuerte en nuestra economía. Entonces, a estos sectores no primarios justamente eso es lo que iba yo, ¿no? Que el Estado debe promoverlos, ¿no? Promoverlos no en todos, ojo, pero sí en algunos. Hablaba un poco de la parte agropecuaria, que me parece que es viable trabajarla, ¿no? La parte agropecuaria, entiéndase la parte agroexportadora, así como también, por ejemplo, la parte textilera, también parece que es un buen punto para poder empezar. Nosotros somos muy buenos en la parte de hilos y deberíamos aprovecharlo, pero como reitero, si el Estado no lo promueve, ¿de acuerdo? Y esto implica que el Estado de alguna manera se tiene que inmiscuir con la parte privada, dando beneficios. Y aquí soy claro y contundente, o sea, subsidios es sí o sí. Y vuelvo a reiterar porque siempre en mis clases en macro digo, ok, el subsidio es bueno, pero no es bueno para todo, ¿ok? O no es bueno aplicarlo para todos, porque si no nos quedamos sin nada. Entonces, puntualmente estimular a ciertos sectores para que estos sectores, digamos, abaraten costos y se vuelvan competitivos, con precios competitivos en el exterior, obviamente agarrando y tomando una eficiencia mayor, especializándonos en algo, pues nos va a hacer vernos mejor frente al mundo. Económicamente vamos a poder impulsar la parte no primaria, que ya sabemos que es la minería por excelencia, la que redunda siempre. Entonces, pienso que un buen estímulo para apoyar este sector no primario serían subsidios, pero focalizados. Hace unos días, leyendo noticias, encontré una que mencionaba directamente que los créditos para financiar MIPES se habían reducido aproximadamente un 25%. 25% que hoy por hoy no se refleja tanto en los indicadores macroeconómicos actuales, llámese PBI, pero sin embargo poco a poco van a ir aumentando. La inseguridad es un efecto que genera una atmósfera de reticencia a invertir y por ende todos sabemos o entendemos que la PEA en su 70% está compuesta aproximadamente de microempresas o MIPES que no están todavía, en todo caso, formalizadas. Si esta inseguridad traslada o crece, las grandes empresas también van a empezar a ver con malos ojos ya a ella. Tengamos presente que en los últimos meses
Ya llegamos a aproximadamente 650 fallecidos por sicariato y extorsiones, y esto está impactando fuertemente. El año pasado tuvimos aproximadamente 2.000 muertes, 2.000 muertes a partir de esto, y esto va a ir incrementándose si es que no se toman acciones. O sea, definitivamente para que se active la economía, para que exista realmente empresa, pues tiene que haber definitivamente seguridad ciudadana, ¿no? En el sector logístico, esto se aprecia mucho a partir específicamente del sector transporte, por ejemplo, que es uno de los más afectados, ¿no? Y esta es una de las actividades logísticas que busca la interconexión justamente entre exportadores, servidores de todos los servicios logísticos, idas y traídas de los puertos. Entonces, en todo ese campo logístico se aprecia justamente el tema de inseguridad ciudadana. Así es que hacer algo por sacar realmente este problema, ¿no?, de la sociedad peruana es imprescindible, ¿no?, para que exista justamente ese crecimiento que estamos buscando todos. De repente, o sea, yo considero que el ataque al problema debería ser de raíz, ¿no? Porque dar medidas, digamos, muy generales y muy por encima simplemente servirán para paliar la situación unos cuantos meses, unos cuantos años, pero creo que el tema viene desde el punto de vista de la educación, ¿no? Bueno, Sergio y Miguel, hay mucho por hacer, ¿no? Lo que hemos hablado, este conversatorio. Yo me quedo con la tarea, y eso es lo que estoy intentando organizar desde la maestría de gestión de las ciudades, es encontrar esos puntos, que los alumnos encuentren esos puntos que nuestras ciudades necesitan, y empezar a hacer un diagnóstico, y siempre comparado con una ciudad local, con una internacional que pueda ser un referente, y que estudien ese componente que podría ser el tema vial que hemos hablado, el tema de seguridad ciudadana, y luego qué es lo que ellos pueden modificar, qué es lo que podemos modificar, e intentaremos llevarlo a la práctica. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y aparte, si nosotros lo que buscamos es, a través de la gestión, un crecimiento económico, donde, como se menciona en los principios económicos, ¿no?, si yo produzco más, ¿ok?, el nivel de vida de la sociedad en la que vivo va a mejorar. Si nosotros crecemos, como se mencionaba en un inicio, este año 4%, los resultados finales hablan de un 3.1%, por ahí fluctuamos. Estamos por encima del nivel inflacionario, y eso está bien, pero este nivel de crecimiento, que de 3% en realidad es muy poco. Nosotros tenemos que aspirar como mínimo 5% para arriba. Y es muy difícil, no es fácil llegar, pero la única manera de llegar, y siempre se los digo a los alumnos, es la única variable clave, la semilla que genera todo, como sería el Big Bang para que crezca la humanidad económicamente hablando, es la inversión. Y para atraer la inversión, tengo que dar las condiciones o propiciar las condiciones necesarias para que los inversores vengan. Ningún inversor va a venir si el día de mañana percibe que su inversión, valga la redundancia, puede ser afecta. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes, ¿no? Y creo que por el lado de nuestra maestría en Dirección de Operaciones y Proyectos, queda mucho por brindar al empresario peruano una visión integrada, ¿no? ¿A qué me refiero? Generalmente el empresario a veces ve las actividades económicas que suele hacer en el día a día, digamos, de manera independiente, ¿no? Nosotros somos generadores de la famosa cadena de suministro. La visión logística es ver que realmente hay actividades propias de la logística de aprovisionamiento, de la producción, integradas. Hay actividades propias de la logística internacional, también integradas, y propias de la logística de última milla, también integradas. Entonces, dentro de todo este aspecto completo que es la cadena de suministro, lo que tenemos que venderle realmente a ese 70% de emprendedores, ¿no?, que a veces en el primer año están cerrando compañías, están cerrando proyectos. Para evitar justamente eso, tenemos que venderle la idea de cómo se integra esto, cómo se aprovechan los servicios para hacer todo este encadenamiento logístico y realmente surtir efecto a nivel de rentabilidad. Y para eso está nuestra maestría, ¿no? Nuestra misión es, dentro de toda esa cadena de suministro, identificar los puntos críticos, volver los proyectos, aplicar todo el project management para que esto funcione, y no solamente plantearlo, gestionarlo. Yo creo que es la parte más interesante de esto. Y la misión de nosotros es, bueno, no quedarnos solamente en el mundo académico, en la parte teórica, sino decantarlo en la realidad, el impacto social, en las compañías pequeñas, micro, que se están llevando adelante. Es una misión larga y grande que tenemos realmente.